Ok. Gracias, ¿Puedes Dianita. desinfectar el micrófono? No, no pasa nada. Gracias, Dianita, por las palabras. Pues ya no tan joven, ¿verdad? Pues en teoría ya estoy en el cuarto piso, tomando en cuenta y médicamente está que el primer piso pues es hasta los 10 años, ¿no? El primer piso es a los 10 años, el segundo de los 10 a los 20, el tercero de los 20 a 30 y el cuarto es de los 30 a los 40. Entonces estoy en el cuarto piso. Pero bueno, ¿cuántos aquí hay de 30 que ya se vacunaron? ¿Algunos ya? ¿No? ¿Todavía no les toca? Ya les dio, porque decían que estuvo muy dura la vacuna, ¿no? Porque que se quejaban en redes sociales que tuvo efectos un poquito fuertes algunos jóvenes de 30. Bueno, pero bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno poder compartir y poder estar este tiempo especial. Me da gusto ver a caras nuevas, caras ya conocidas que habían hace mucho tiempo que no veía, y para mí es un gusto volverles a ver, ¿no? Definitivamente. Y creo que Dios quiere hacer algo especial esta mañana. Creo que Dios quiere hablar a tu corazón sobre un mensaje muy, muy especial. Y le voy a pedir al Espíritu Santo que sea el que Él hable, que no sean mis palabras, que sea Él el que nos pueda hablar al corazón, nos pueda hablar a nuestro espíritu, para que esto pueda sembrarse y para que pueda dar fruto. Señor Jesús, yo te doy muchas gracias por esta mañana. Gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tu misericordia se renueva cada mañana, porque cada día tú estás presente en nuestras vidas de una u otra manera, pero siempre estás presente, porque tú no eres hombre para arrepentirte y eres Dios para cumplir tus promesas. Por mucho que pasen los años, por mucho que pase el tiempo, tú tienes un propósito celestial y tú tienes un destino para con nosotros. Te doy muchas gracias, Jesús, muchas gracias por lo que vas a hacer y quieres hacer esta mañana. Y Espíritu Santo, yo te pido que tú vengas manifiesto a este lugar, que tu presencia se haga manifiesta en esta mañana, en este salón, en este pequeño auditorio, se haga manifiesta. Abre los oídos para que podamos escuchar lo que tú quieres que escuchemos. Abre nuestros ojos para que podamos ver, los ojos espirituales, las verdades que tú tienes ocultas y que quieres mostrarnos hoy. Sobre todo, abre nuestros corazones para que la dureza se vaya, para que quites toda calcificación o toda situación que haya empezado a endurecer nuestros corazones. Haznos sensibles a tu voz, Espíritu de Dios. En tu nombre, amén. Bueno, si me dan unos segundos para poder poner al día mi máquina, nada más para que pueda guiar mi mensaje. Y estuve esta semana, estas últimas 2 3 semanas han sido bastante activas en mi vida, en todos los sentidos, en lo profesional, en lo familiar. La verdad, digo, mis padres se podrán identificar conmigo, pero creo que es mucho más retador criar un bebé en una pandemia, encerrados en un pequeño espacio, ¿no? Que lo que fue a lo mejor criarme a mí en los 80s, pero en los que no había no estaba limitada la movilidad, ¿no? Creo que era un poquito más sencillo. Ahora es un reto, pero eso también es una parte hermosa, porque ahora puedo convivir con mi hijo. De otra forma estaría montado en un avión casi todos los meses y viajando, y eso pues me ha permitido por lo menos estar saturado de actividad, pero poder pasar tiempos con él y darme cuenta de que es lo más valioso. Y algo que empezó a pasar en mi vida es que justamente me llené de actividad. En el trabajo tengo una nueva responsabilidad, entonces esa nueva responsabilidad involucró pues un exceso de trabajo.
Durante el mes de junio y sí, las últimas semanas me veía trabajando jornadas de hasta de 18 horas, ¿no? Pegado en la computadora, entonces se volvió muy complicado y eso va causando un poquito, no solamente una afectación a tu vida, sino va causando una afectación a los que te rodean, a los que conviven contigo, porque estar tanto tiempo en la computadora trabajando, pues crea a veces disconfort, crea situaciones pues de molestia, ¿no? De las personas que te rodean. Y eso también me llevó, hace una semana y media, tuve la oportunidad de viajar con mi papá rápidamente, en un viaje muy rápido, fue un turismo de vacunas, pero fue muy rápido, pero la realidad que lo aproveché bien porque quisimos, como que pasamos ese tiempo muy valioso entre padre e hijo, y el estar con él realmente, Dios me habló a través de él, de su vida, y me ayudó a entender un poquito sobre las prioridades en la vida, lo que es importante. No porque no lo tuviera claro o porque no lo supiera, pero no lo aplicaba a mi vida. Y a raíz de esa situación en la que yo me pude dar cuenta de las prioridades, comencé a poner un poco de orden, empecé a hacer ejercicio, porque también trabajar 18 horas pues, te evita cualquier situación de poder hacer ejercicio en tu vida, y eso me trajo otros beneficios, ¿no? Digo, llevo muy poco tiempo, pero la verdad es que esta semana tuvo muchos frutos, y hablaba con mi esposa que realmente empezaron a suceder cosas. Pero también me hizo darme cuenta, con base en una conversación que sostuve con mi padre, que la mayoría de las personas que habitamos esta ciudad, que habitamos esta tierra, todos tenemos expectativas a cierto nivel o a un nivel un poco más bajo, pero todos tenemos expectativas en la vida, y estas expectativas son las que nos ayudan a seguir adelante. Una expectativa de lo que tú quieres hacer en un futuro, o como tú te vislumbras en el futuro, o las expectativas que tú tienes para un trabajo, las expectativas que tú tenías para tu matrimonio o tienes en tu matrimonio si te acabas de casar, las expectativas que tienes, pues ponle el nombre que tú quieras, pero todos tenemos expectativas hasta cierto grado. Hay gente que tiene demasiadas expectativas sobre su vida, hay otros que tienen menos expectativas, porque así los ha llevado la vida. Y lo que pasa con tener expectativas que no están alineadas con el corazón de Dios es que esto nos lleva a una situación compleja y una situación difícil en el momento que nos damos cuenta que esas expectativas no se han cumplido. En el momento que nos damos que esos sueños tal vez que fueron implantados posiblemente por Dios o posiblemente no por Dios, sino por el ejemplo de un padre o por una situación en nuestra niñez, llega un momento en que vemos que a lo mejor no se han cumplido, y eso es un impacto en nuestras vidas. Eso origina un impacto no muchas veces positivo a nuestras vidas. ¿Les ha pasado que han visto una persona que a veces no entiendes por qué se comporta de forma ambivalente? Que como decimos, da bandazos de un lado a otro, ¿no? Que es una persona, no que tenga un desorden de comportamiento como una bipolaridad, pero sí que tiene altibajos, que un día puede estar demasiado alegre, demasiado efusivo, y otro día puede estar realmente pues en una situación opaca, ¿no? Como opaco o triste o inclusive enojado, y llega a demostrar su enojo. Y no estoy diciendo que esto sea el origen de todo ese tipo de comportamientos, pero gran parte se debe a que las expectativas no han sido cumplidas, que hubo demasiadas expectativas y no fueron cumplidas. Por otro lado, también se puede deber a expectativas completamente nulas o bajas. Disculpen, porque me pongo a hablar y la pantalla se congela entonces. Y bueno, esto es algo que he venido observando en el transcurso de mi vida. Inclusive, voy a ser completamente honesto, a mí me ha pasado muchas veces en las que yo tenía ciertas expectativas que no se cumplieron.
para mi vida, para una circunstancia que yo esperaba, que yo anhelaba, y al darme cuenta que esas expectativas no se cumplieron, es cuando me he visto en situaciones de enojo, inclusive hasta de ira, ¿no? Y así vemos a gran cantidad de personas. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que se pueda identificar conmigo en esta situación? ¿Sí? Ahí veo varias manos levantadas. Y la realidad es que esto es más común de lo que esperamos. Y Proverbios 19:21 nos dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Y si vemos la historia de la humanidad, mucha de la historia de la humanidad, en todos los ámbitos, se ha visto influenciada por expectativas equivocadas. Y grandes historias en la Biblia, o grandes porciones de la Biblia, en la que interactúan ciertos personajes o inclusive naciones o culturas, nos demuestra que son influenciadas o fueron influenciadas por las expectativas equivocadas. El claro ejemplo lo vemos en Marcos capítulo 15, versículo 7, y dice: uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Estos detalles que aquí nos marca este pasaje, dice en la insurrección, varios de ellos habían sido, Barrabás, que era, pues la mayoría creemos que era un ladrón, posiblemente sí era un ladrón, pero yo creo que en el contexto histórico era una especie de un personaje más parecido como un Robin Hood, porque el pueblo no tenía tanta versión, sabía que era un hombre que no obraba bien, pero no tenían una versión, no era como una especie de secuestrador, o no era una especie de narcotraficante, sino era como una especie de personaje que tenía cierta, simpatizaba con, o gran parte de la nación de Israel simpatizaba con él. Y aquí menciona que hubo una insurrección y que fueron apresados junto con otras personas. Poniendo el contexto histórico, en Israel en esa época dominaba el Imperio Romano. Y había ciertos personajes dentro del gobierno que reportaba a los romanos, que eran personajes de origen judío, israelitas, como cobradores de impuestos, ciertos jueces, ciertas personas que estaban dentro de esta estructura gubernamental del Imperio Romano. Pero había una gran parte de la población que esperaban un Mesías, pero no un Mesías como nos los planta la Biblia en la figura de Jesús, sino esperaban un Mesías libertador, una especie de guerrero, una imagen de ese independentista, una persona fuerte, aguerrida, que liderara al pueblo a independizarse del yugo romano, que tuviera características de un caudillo, de un libertador, como lo conocemos en gran parte de los pueblos de Latinoamérica, ¿verdad? Aquí en México, pues la imagen que se nos viene a la mente es la del cura Hidalgo, ¿no? Aunque obviamente la historia es bastante distorsionada, fue bastante distorsionada por nuestras autoridades, por los distintos gobiernos que tuvo México, pero bueno, es la figura que tenemos, ¿no? En Sudamérica, por ejemplo en Colombia, toda la región de los Andes, pues tenemos a Simón Bolívar, ¿no? Y tenemos a San Martín también en lo que fue Argentina y otros países, etcétera. Pero yo creo que esa era la imagen que se imaginaba el pueblo, que veían como una especie de Mesías que los iba a libertar, pero un Mesías guerrero que iba a sacar la espada y que iba a liderar una revuelta y que iban a poder desterrar al Imperio Romano de las tierras, ¿no? de las tierras de Israel. Y cuando estamos en el pasaje en que el pueblo está ante Pilato y él les dice, bueno, un poco para lavarme las manos y curarme en salud, les voy a poner a Barrabás y les voy a poner a Jesús. Y él pensaba que el pueblo iba a optar por Jesús, porque para la razón que él tenía, decía, bueno, Barrabás pues en cierta forma pues es un ladrón, ¿no? A lo mejor tiene cierta simpatizantes en el pueblo, pero es un ladrón. Y este hombre es un asesino, y este hombre es un hombre justo, ¿no? Su único pecado pues es ir un poco en contra de las doctrinas religiosas de las distintas sectas, ¿no? De los fariseos y saduceos y todas esas sectas religiosas del judaísmo que había en esa época. Entonces en su raciocinio él dijo, van a decidirse por Jesús. Pero ahí es donde entran las expectativas equivocadas.
el pueblo tenía expectativas, además de que sus mentes fueron confundidas, tenía expectativas de un Mesías guerrero, no un Mesías pacificador que fuera redentor del mundo y que por medio de su muerte fuera a redimir a gentiles y a judíos. Esa no era la expectativa que tenían las personas. Y ese es el poder de tener las expectativas erróneas. Este es un pequeño ejemplo, pero lo hago para ilustrar lo que sucede cuando hay expectativas falsas que no están alineadas con el corazón de Dios. Y esto puede aplicar a nivel individual o puede aplicar a nivel nación. ¿Cuáles son las expectativas que como nación tenemos de nuestro futuro, de nuestros líderes? Bien aplicar a nuestra vida. ¿Cuáles son las expectativas que tú tienes para tu matrimonio, que tú tienes para tu familia, que tú tienes para tus hijos e hijas, o que tú tienes para ti mismo? ¿Están alineadas con el corazón de Dios? Estas expectativas han sido puestas a prueba y han sido alineadas con lo que Dios quiere de tu vida. Y la verdad que este ejemplo puedes decir, bueno, pues es que a lo mejor estaba en la profecía, sí, estaba en la profecía que la gente iba a rechazar a Jesús. Pero esto se debe a un origen, o sea, aterrizándolo al plano natural, esto se debió a que tenían falsas expectativas. Ellos no se podían imaginar un hombre pacificador que hacía milagros o que hablaba en el monte, ¿no? Cuando dijo las bienaventuranzas, no se imaginaban a esa figura como un Mesías. Ellos realmente visualizaban en su corto entendimiento un Mesías guerrero que para nada se comparaba con la imagen de Jesús. Y otro ejemplo también que nos marca la Biblia de las expectativas es el ejemplo cuando Lot y su mujer, sus hijas y sus yernos salen de Sodoma y Gomorra, ¿no? Esa ciudad que ejemplifica el pecado y que fue destruida. Y si nosotros vamos, híjole, está muy chiquita mi letra, pero un segundito. Olvidé anotar el pasaje, me estoy dando cuenta. No. Sí, más que el capítulo no lo anoté, una disculpa. Si hay por ahí alguien que tenga buena memoria me puede recordar el capítulo. Pero ahorita mientras encontramos el capítulo, yo les voy a leer empieza desde el versículo 14, perdón, ahorita mencionamos Génesis 13, 14, pero específico creo que es el 14, me parece, cuando se narra la destrucción de Sodoma y bueno, las instrucciones que dan estos dos hombres, que eran ángeles. Y en el versículo 14 dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, como que era una locura. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus hijos que se hallan por aquí, para que no perezcan en el castigo de esta ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo para gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar por allá y salvaré mi vida. Y le respondió el ángel: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar.
El sol salió sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió una estatua de sal. Este es un pasaje muy breve y que suena un poco difícil de creer, o sea, para los ojos de alguien que no cree, que no cree en Cristo, que no tiene el conocimiento de la palabra. Porque ahora dirías, bueno, ¿cómo una persona se puede convertir en sal? ¿Cómo alguien puede convertirse en una estatua en sal? Pero más allá de todo eso, hay un mensaje importante aquí, que es muchas veces esas expectativas se forman por ideas erróneas de lo que Dios quiere para nosotros en nuestro corazón. La mujer de Lot miró atrás no por curiosidad, no fue una simple situación esporádica, o una situación no fue una coincidencia. Ella miró atrás a pesar de las advertencias tan claras del ángel de Dios, porque ella en su corazón tenía expectativas de su vida y de la vida de su familia en esa ciudad. Ella tenía unas expectativas que, al verse en una situación tan drástica, una situación que cambió todo de la noche a la mañana, y en la que ellos tenían que dejar todo, salir, huir, y sin poder tener una certeza de qué fuera a pasar en el futuro, ella miró atrás porque dijo, no, pero ¿cómo me está cambiando esto? Esto está en contra de todo lo que yo había creído, de todo lo que yo había construido, está fuera de esto, no tiene sentido. Yo tenía expectativas y ella miró atrás. Yo nunca había visto esto, pero cuando estaba preparando la palabra, realmente me puse a pensar, y es que hay muchos ejemplos en la Biblia de cuando las expectativas erróneas se implantan en el corazón. Otro ejemplo claro es cuando los israelitas estaban en el desierto, y cuando de repente empezaba a escasear el alimento y la comida, ellos empezaban a quejarse y le empezaban a decir a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué nos trajiste a esta tierra? Mejor hubiera sido que hubiéramos estado en Egipto, hubiéramos seguido siendo esclavos y hubiéramos perecido allá. ¿Por qué nos trajiste aquí? Vamos a morir y vamos a perecer en medio del desierto. Teníamos ciertas expectativas a pesar de que vivíamos en miseria, a pesar de que vivíamos en esclavitud. Teníamos ciertos sueños y expectativas para nosotros. ¿Por qué nos trajiste acá? Pero Dios tenía otras expectativas para el pueblo de Israel. Dios quería probar su corazón y tenía algo mucho mejor. Y hay una parte en el pasaje en que recuerdan que hubo espías que llegaron a la tierra prometida y regresaron y les dijeron, pero allá es una tierra con abundancia, es una tierra en la que fluye leche y miel, en la que hay grandes frutos. Y sí, hay pobladores, hay una civilización, algunos son gigantes, pero podemos vencerlos. Y el pasaje dice que ellos empezaron a burlar e inclusive querían apedrearlos, querían matarlos, porque no creían, porque ellos seguían con esa estructura mental sujeta a las expectativas que habían creado en su corazón. Seguían con un corazón de esclavos, seguían con un corazón no alineado a las expectativas de Dios. Y cuando esto pasa, es muy difícil cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Es muy difícil, porque ya no Dios tiene el trono en nuestros corazones, ya no Jesús ocupa el primer lugar en nuestro corazón, sino esas expectativas son las que dominan nuestro carácter, son los que dominan nuestras acciones, son las que dominan nuestro destino. Y en el momento en que no se van a ver cumplidas, porque es muy probable que no se vean cumplidas si no están alineadas con el corazón de Dios, en ese momento Satanás va a tener derecho de tomar partida de nuestro corazón y de nuestra voluntad. Es ahí cuando domina la depresión, cuando domina el enojo, cuando domina la ira. Yo recuerdo, posiblemente muchos de mis abuelos o nuestros abuelos o sus padres
que no conocían a Dios, o tíos o gente cercana a ustedes, familiares, que recuerdan que a lo mejor vivían una vida miserable. No sé si recuerden, todos tenemos por ahí alguien, un familiar del pasado, ¿no? Porque del pasado las personas a veces no tenían muchas expectativas, o a veces tenían que obedecer las expectativas de sus familias, casándose con ciertas personas que les imponían, o viviendo ciertas vidas pues que no les daban satisfacción, y vivían frustrados, y a veces ese enojo lo transmitían hacia nosotros, hacia nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Les ha pasado? ¿Han tenido historias cercanas de su familia? Yo recuerdo mucho, mi esposa me cuenta, ¿no? En Colombia, de sus abuelitos, ¿no? Que vivían vidas tan duras, bien duras, y decía, pues él fue así porque le tocó así vivir la vida y no tuvo otra alternativa. Y aún en día hay mucha gente que le vive así la vida, así la vive sin una certeza de lo que Dios quiere hacer. Pero cuando venimos a Dios, cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, no solamente somos redimidos por el poder de su sangre, sino que hay un cambio de 180 grados en nuestra vida. Pero ojo, también hay un proceso. Hay personas que toman ese proceso, se aferran a él y cambian sus vidas casi de forma inmediata. Pero hay otros en los que es un trabajo y es un proceso. Y ese proceso es un proceso mental, en poder entender que nuestras expectativas ya no son más nuestras, sino son las que Dios tiene para nuestras vidas. Y ese es un proceso. Hay gente que se adapta y dice: muero completamente a mí y cambio completamente mi vida, radicalmente. Ya no tengo más expectativas, yo voy a obedecer lo que Dios quiera. Y les voy a ser honesto, a mí también me cuesta mucho esto, aún después de todos estos años de tener frente a mí esta verdad, aún me cuesta vivir mi vida con base en las expectativas de Dios. Aún es algo en lo que yo batallo. ¿Tú te puedes identificar conmigo? Porque yo soy una persona muy soñadora, que siempre está pensando a veces en el futuro, en las cosas, todo. Pero todavía tengo que situar mis pies en la tierra y poder entender lo que Dios quiere para mi vida, que muchas veces no va a ser lo que yo quiero. Y el poder entender eso duele, porque es un proceso muy claro. Y como yo les comentaba, hay dos tipos de personas: esas personas que tienen expectativas demasiado altas para su vida, y ahí es cuando no están alineadas con Dios, de repente ¡pum!, caen y en el suelo, un impacto directo. Y las que de plano no tienen expectativas. Y en la Biblia hay dos casos que me encantan, que lo ilustran muy bien. El primero de ellos es Saúl, quien fue el primer rey de Israel. Y Saúl, el problema de Saúl es que tenía expectativas para su vida con base en lo que él había identificado que debía ser un rey, que se comportaba, y las actitudes, el comportamiento, el estilo de vida que debía tener un rey, similar a los reyes, los pueblos, civilizaciones o culturas que habitaban en ese momento en la tierra, que no eran las expectativas que Dios tenía para el primer rey de Israel, para lo que Dios quería que debiesen ser los reyes de Israel. Saúl nunca pudo alinear eso en su corazón, nunca pudo alinear las expectativas que él tenía con las expectativas de Dios. Nunca pudo entender eso. Y cuando Samuel, el profeta, le da el mensaje de Dios en que le dice: por tu desobediencia Dios te ha rechazado. Y si recordamos un poco el contexto, el Señor, ellos estaban en medio de una batalla, y Agag, el rey de Amalek, o sea, Dios le dijo: tienes que destruir a todos
a todos los amalecitas, sin importar nada, tienes que destruir todo. Pero Saúl dijo en su corazón: pero ¿cómo voy a destruir todo? Voy a destruir a lo que se ve medio vil, a lo que se ve no tan bien, pero voy a perdonarle la vida al rey de Amalec y voy a perdonar lo mejor, el ganado, lo que estaba bien, lo que significaba riqueza. Y esas no fueron las instrucciones que le había dado Dios. Pero más allá de la desobediencia, en la raíz de eso se vio a que él no estaba alineado con las expectativas que tenía Dios para un rey. ¿Cómo debería ser un rey de acuerdo al corazón de Dios? El rey que Israel merecía. Y él todavía tenía en su corazón esas expectativas que posiblemente había tomado, se habían moldeado en su corazón con base en lo que había visto que hacían otros reyes y otros reinos. Y lo que le significó a Saúl fue llevar una vida miserable posteriormente, porque prácticamente cayó en la locura. Saúl nunca más pudo recuperarse y su familia cayó en desgracia completamente. Vemos ciertas características en su personalidad que la falta de expectativas alineadas con el corazón de Dios crearon en esa personalidad. Tenía temor, era una persona con indecisión, era arrogante, era impulsivo, tenía una personalidad ambivalente, vivía de las apariencias, era desobediente y obstinado y tenía un liderazgo pobre. Había ocasiones en las que cuando se dejaba guiar por Dios realmente sobresalía en su liderazgo, pero en otras situaciones en las que él desobedecía y actuaba con base en su voluntad, su liderazgo era como el de cualquier otro hombre, era pobre. ¿Y cuántas personas que conoces, inclusive nosotros mismos, no nos identificamos con esto? Y por otro lado, yéndonos unos años más adelante, había un nieto de Saúl llamado Mefiboset. Y Mefiboset ejemplifica el otro caso de una persona en la cual sus expectativas están a ras del suelo, en la que no tiene ninguna expectativas. Si vemos la historia, cuando están huyendo, ¿no? Había una situación en la que estaban huyendo, había muerto, Jonatán, su padre, había muerto en batalla, y me parece que fue una nodriza el que lo toma, lo lleva en brazos para huir. Mefiboset era el nieto de Saúl, y lo tira al suelo. Yo no sé, me imagino que la caída debe haber sido tan dura para un bebé de esa edad, que yo creo que quedó completamente lisiado de las piernas, no tenía ningún movimiento, y él creció en el abandono, exiliado, sin riqueza, arrimado con otra familia, y realmente una situación de desgracia total para que él estaba destinado a ser rey de Israel. Y en la bondad de David, en el pasaje de 2 de Samuel 9, si leemos todo ese capítulo, David pregunta y le pregunta a uno de sus siervos: ¿hay algún descendiente que quede de Saúl? Le dice: sí, está Mefiboset, hijo de Jonatán, que vive en tal lado, pero está lisiado. Dijo: tráelo, quiero conocerlo. Y cuando lo trae, David, ejemplificando un poco el corazón de Dios, cuando nos restaura, cuando nos renueva las expectativas. Y me encanta ese pasaje porque ejemplifica cuando hay una persona que viene con expectativa cero, al ras de suelo. Cuando dices: yo no espero nada de la vida, yo no tengo ninguna ilusión, yo no tengo ningún sueño. Y de repente dice: a ver, yo te siento a la mesa del Padre, la mesa del Rey, para que comas en mi casa. Y serás bendecido y restauraré todo lo que te fue robado, para que tú y tus descendientes sean bendecidos. Y Mefiboset le dice: pero ¿cómo puede ser si yo soy como un perro? Le dice en ese pasaje: soy como un perro. Imagínate lo que debe haber en el corazón de un hombre para que se compare como un perro. Él tenía, a diferencia de su abuelo, él no tenía ninguna expectativa. Pero en ese momento David le dice: vas a comer de aquí ahora en adelante en mi casa, al lado mío, y todo te será recobrado. Y este pasaje es hermoso porque ejemplifica lo que Dios quiere hacer con tu vida hoy. Ya sea que tú hayas tenido expectativas demasiado altas, pero no alineadas con Dios, y te hayas encontrado con pared, te hayas encontrado con la pared.
y en este momento en tu vida te estés dando cuenta que por ahí no era el camino, te estés dando cuenta que te equivocaste, te estés dando cuenta que vives frustrado porque no pudiste alcanzar esos sueños. Pero ¿sabes qué? Dios tiene un lugar al lado en su mesa para ti. O el otro caso en el que tú no tenías ninguna expectativa, no esperas más y simplemente vives el día a día. Dios te dice: hay un asiento en mi mesa para ti, porque yo quiero darte nuevas expectativas que están alineadas en mi corazón. Dios quiere darnos nuevas expectativas. Este 2020, así como Dios destruyó a Sodoma y Gomorra en su máximo apogeo, en el que nadie esperaba eso, el pasado 2020 significó un parteaguas en la historia de la humanidad moderna, en las que las expectativas de muchas personas se dieron un encontronazo con la pared. ¿No les pasó? A mí me pasó también. Y todavía sigo lidiando en poder alinear mis expectativas con las de Dios, y que ya no sean mías, sino que sean las de Él para mi vida. Y es muy difícil, pero Dios en su misericordia nos dice hoy que tiene un lugar en su mesa para nosotros, de una u otra forma, ya sea que seas la persona 1 o seas la persona 2, ya sea que seas un Saúl o seas un Mefiboset. Dios tiene un lugar en su mesa y tiene un banquete servido para ti. Gracias. Gracias. Este es un problema que tengo siempre, que no sé modular mi voz bien, entonces acabo ronco. Pero vamos a acabar. Yo quiero que te quedes con esta palabra. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? El mundo cambió de forma radical. El mundo como lo conocimos no va a ser el mismo. Yo creo que va a ser un mundo mucho más peligroso, pero también un mundo más excitante y más con grandes oportunidades para los que amamos a Dios y vivimos bajo sus expectativas. Definitivamente estamos en los últimos tiempos. Definitivamente. Yo creo que vienen tiempos muy interesantes en los que va a haber más caos, y cada vez vamos a orillarnos en una situación de descontrol social cada vez mayor. Y va a haber muchos que van a engañar, y se van a levantar muchas personas que no vienen con el corazón de Dios, y nos vamos a enfilar para los últimos tiempos. Pero las personas que realmente entiendan las expectativas de Dios y vivan para cumplir el propósito de Dios van a tener un impacto en estos últimos tiempos. Y como iglesia, como hijos de Dios, ¿cuáles son las expectativas que tenemos para nosotros mismos y para esta iglesia y para la iglesia en general? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuáles son las expectativas que Dios tiene? ¿Teníamos algo diferente que no estaba alineado al corazón de Dios? ¿Estábamos caminando acaso por otra ruta, no? ¿Diferente? Probablemente sí. Pero esta es una oportunidad de oro que Dios pone en nuestras manos hoy. Así que vamos ahí en nuestro lugar, vamos a pedirle a Dios que renueve nuestras expectativas. Por ahí no sé, ¿hay conexión a internet aquí? ¿No? Tenía ganas de poner una canción muy antigua de Marco Barrientos, que decía: ni ojo vio, que se basaba en el pasaje, ni oído yo. ¿Sí la pueden poner? Sí, no recuerdo el nombre, pero dice: ni ojo vio, ni oído yo las cosas que yo preparé para aquel que espera en mí a escuchar mi voz. Eres arcilla y yo tu hacedor. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que cambiar. Gracias, Ro. Lo voy a poner ahí, ¿sí? ¿Lo ponemos por el micrófono?
Yo no sé si esto te habló o te hizo sentido, a lo mejor no. Si no te hizo sentido, qué bien, porque tienes tus expectativas bien alineadas. Si te hizo sentido, como a mí, que yo lucho, en verdad lucho con eso. Solo le pido a Dios que me cambie, que me alinee con sus expectativas y que me dé la valentía y el atrevimiento y el arrebato para ir y cumplir el propósito. Eso es lo que le pido. Vamos a pedir ahí en tu lugar. Escucha esta canción, si ahorita que la pongan. Jesús, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este mensaje que tú has dado este domingo, Padre. Yo te pido, Padre, que tú alinees nuestras expectativas con las expectativas de tu corazón. Ya no queremos vivir una vida más sin propósito como la de Mefiboset, o una vida con expectativas muy altas pero alejadas de lo que tú quieres, Señor, para nosotros. Sabemos que hay cosas tan grandes que nunca se han escuchado para nosotros hoy, que tú preparaste para aquel que espera en ti a escuchar tu voz, porque somos arcilla y tú eres nuestro hacedor, Señor. Nos rendimos ante ti, Jesús. Te entregamos nuestras expectativas y nuestra visión. Queremos que tú moldees nuestro corazón. Queremos que tú impactes nuestra vida, Señor, para que podamos encaminarnos y hacer tu propósito en nuestras vidas. Que como iglesia, como Vive, Desee, como centro de transformación, podamos cambiar y hacer el propósito para que tú nos has llamado, para cambiar esta ciudad, para impactar a esta nación. Porque no hay propósito pequeño ni propósito enorme. Hay un propósito eterno, grabado y sellado en tu corazón, en cada una de las vidas aquí presentes, que fue decretado por Dios antes de tu nacimiento. No lo dudes, eso es un hecho. Dios tiene un propósito grande y marcado. Hay que retomarlo, lucha por retomarlo. Jesús, a ti clamamos para que cambies hoy nuestro corazón, elimines esas falsas expectativas, nos ponga las expectativas correctas, alineadas a tu corazón, y nos des ese propósito. Lo pedimos, Padre, en este momento, en esta mañana, en tu nombre, Jesús. Queremos alinear nuestro corazón con base al tuyo, alineado con el tuyo, basado en ti, basado en tu propósito, no solamente como individuos, sino como iglesia, como Vive. Gracias, Jesús. Te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. ¿Os quieres escuchar la canción? Porque es muy bonita. Gracias, Jesús. Yo te ayudaré a entender mi obra en ti y a través de ti. Y ser lo que debes ser. Amén. Amén. Wow. Wow. ¿Qué creen? Dios confirma
lo que he estado hablando de este lugar, hermanos, de veras, ya van 4 personas que me dicen lo mismo, diciendo, es que te vemos como que mucha pila, te veo. Yo creo que les extraña, ¿no? Y esa palabra, bueno, empezó el domingo pasado. La palabra que Dios le dio a Paz Alfred fue al corazón así. ¡Pum! De hecho no la pasamos, ¿verdad, Dani? ¿Sí la pasamos? ¿Sí la subiste? Ay, no la viste. La voy a ver. Tú hermosa. El domingo pasado la palabra de Dios, tú. Y lo que acaba de compartir el Espíritu Santo a través de Sam. Wow. Ahora me doy cuenta, ahora me cayó el 20. Me cambió la expectativa totalmente. Porque muchos me dirían, oye, pues tu iglesia se acabó, mira ya, se fue aquel hermano, otro hermano y otro hermano se quiere ir. Es que mi expectativa no está en tener multitudes de gente. Mi expectativa está en Dios. Por eso dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Dios, ¿qué? Con todo me recogerá, ¿no? ¿Quién me separará del amor de Dios? Ni principado, ni potestades, ni la política, ni que te digan eres un pastor pésimo o que no sé. Nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Cuál es tu expectativa? ¿No? Samuel decía que está en el 4º piso. Yo creo que yo ya me caí del precipicio. El piso 25. Pues fíjense que no, yo no tengo. No. Mi expectativa, fíjate, es diferente porque estoy más cerca de la presencia de Dios, ¿no? Cronológicamente. Entonces, ¿cuál es tu expectativa? Ahora, mi expectativa son 120 años, ¿eh? Hay gente de mi edad que dice, no, ya se quieren morir mañana. No, hombre, ¿cómo crees? Tan ricos son comerte una conchita con nata, irte a Cancún, o ver a una persona como llora cuando el Espíritu la toca. ¿Cuál es tu expectativa? La expectativa de estar puestas en Dios. A mí me impactó mucho, y siempre me ha impactado el caso de Mefiboset, ¿no? Porque Mefiboset, siendo el nieto de Saúl, estaba arrumbado en una ciudad que se llamaba Lodebar, que era ciudad de desierto. Fíjate dónde estaba Mefiboset. Además, no se llamaba Mefiboset. Ese nombre se lo habían puesto. Ese nombre no se lo había puesto su papá. Su verdadero nombre era Baal, que era el que contiende contra Baal, el vencedor de Baal, fíjate. Por eso cuando David le dice, porque Mefiboset le dice, pero ¿cómo te puedes fijar en un perro pero muerto? No dijo perro, dijo muerto, un perro muerto. Imagínate que está apestando ahí, ¿no? ¿Hasta dónde estaba la expectativa? Como decía Sam. Pero dice, hoy sentarás con uno de mis hijos en la mesa. Es lo que Dios te dice, hermano. Mira, casi se llenó la iglesia. Que si Dios, y se los dije hace unos meses, no se lo dije, no sé, pero Dios es el que va a hacer las cosas. Amén. Vamos a despedirnos en ese amor de Dios. Vete con este mensaje del cielo. Desde el domingo pasado estuvo tremendo. Ahora el Señor usa a Sam. Es el Señor que está hablándonos, diciendo, no temas. Aunque la variante Delta y la variante Beta, Gamma, Zeta y no sé cuántas. ¿Sabes qué? Mi expectativa es que tú permanezcas, porque hay propósito que tengo para tu vida. Amén. Y no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios y siempre te sostendré en la diestra de mi justicia. Amén. Vamos a despedirnos, pero vamos a levantar nuestras manos al Señor. Decirle, Padre, Papito, gracias por esta palabra preciosa que nos has dado. Gracias porque hoy ha sido un domingo como cada domingo, Señor, como la palabra el domingo pasado. Papito, gracias
porque has cambiado mi lamento en baile. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Has cambiado mi expectativa en esperanza. Has cambiado mi lamento en gozo. Pero síguelo cambiando, Señor. Cámbiame el cassette. Hazme ver lo que yo no veo, Señor. Quítame las vendas de mis ojos espirituales para que yo pueda contemplar lo que tú quieres que yo vea, Señor, y todas mis fuerzas las encamine hacia ese destino. En el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos, los cubro con tu sangre preciosa. Hoy me bien virus ni espíritu pueda tocarlos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.